Buenos días, Orlando. ¿Cómo amaneció? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro, profesor. Buenos días, Jesús. ¿Cómo amaneció? Buenos días, profe. Bien, bien. Todavía no se puede levantar, ¿va, Jesús? Buenos días, Rebeca. ¿Cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? También, gracias a Dios. Buenos días, Paola. Buenos días, maestro. Buenos días, Rafa. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Pues amanecimos, todo bien, todo correcto. Todo correcto. ¿Está bien? Buenos días, Ana. ¿Cómo amaneció? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Todo en orden. Pues ya estamos casi todos listos para iniciar, para despegar. Vamos a empezar. La materia de ahorita es estructura socioeconómica de México, si mal no recuerdo. Entonces vamos a empezar a ver ahora. Ya vimos lo de la Revolución Cubana, ya vimos lo que pasó en el Oriente Medio, en la China, el Partido Panteras Negras. Ya vimos, ya vi con ustedes lo de los hippies, ¿verdad? Estuvimos viendo Sí, profe, el hippies ya lo vimos. de los hippies ya, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que es la política gubernamental y económica. Aquí nos habla de que el gobierno de Díaz Ordaz fue el último de 3 sexenios consecutivos de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. De 1940 a 1970, que manejaron el modelo económico llamado desarrollo estabilizador. También se conoció como milagro mexicano. ¿Por qué? Porque el cual se caracterizó por ser el crecimiento sostenido que resultó en el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Las bases de este modelo consistían en mantener la estabilidad económica y un desarrollo económico continuo por medio de manejar o mantener bajos niveles de inflación y devaluaciones. Gustavo Díaz Ordaz recibió el gobierno de Adolfo López Mateos una creciente economía nacional
con una adecuada política fiscal y crediticia, y logró un crecimiento de entre el 6% y el 8% con relación al Producto Interno Bruto, y la inflación del 2.7% se mantuvo en mínimos gracias a que se dio preferencia a la inversión nacional sobre la extranjera. Estos índices que no se han vuelto a ver o a tener en el país hasta la fecha, pese a dicho crecimiento económico, la desigualdad de ingreso entre las clases sociales del país y los entornos urbanos y rural, así como los niveles de desempleo, no se contuvieron. Y a partir de 1968, el país comenzó una crisis estructural, económica, social, política e ideológica, que rompería con el modelo de desarrollo de las cadenas anteriores, de las décadas anteriores. Aunque el deterioro económico será más evidente en el sexenio de Luis Echeverría, vamos a ver un cuadro comparativo donde podremos observar con claridad los resultados económicos correspondientes al famoso milagro mexicano y su ruptura en el sexenio siguiente. El retrografismo era un problema dental que se produce cuando la mandíbula interior o inferior es mucho más pequeña que la superior, con lo que aparece que esta última está mucho más adelantada. Salva sea que era una expresión que se usaba para referirse a las nalgas. Por eso, el ejemplo es Profesor, disculpe, me y perdí un poco ¿y cómo llegamos a esto, perdón? O sea, ¿qué tiene relación con en lo que estamos, bueno, es que es un escuchando? glosario que les voy a dar y ahorita vamos a ver la tabla. Ah, ok, gracias. Perdón. Entonces, el ejemplo es el PIB, que es el Producto Interno Base, que ya, Producto Interno Bruto, que vienen siendo las siglas del Producto Interno Bruto, es el valor monetario de los bienes y servicios finales que están producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, es un indicador representativo que nos ayuda a medir el crecimiento o el decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país.
únicamente de su territorio. Ahora bien, vamos a ver la tabla donde viene el periodo presidencial, el tipo de población en millones, el tipo de cambio del peso y del dólar, la inflación promedio anual en porcentajes, la deuda externa en millones de dólares en corriente, el Producto Interno Bruto corriente en millones de dólares igual, y la deuda externa, que es el Producto Interno Bruto en porcentajes. Por decir, Luis Cortines, que fue del año 52 al 58, fue de 32.656 millones de población. El tipo de cambio se mantuvo, bueno, era de 12.50 de dólar. La inflación promedio en porcentaje fue del 6.9%. La deuda externa en millones de dólares fue de 798.01. La corriente en millones de dólares del Producto Interno Bruto fue de 10.510. Y la deuda externa en el Producto Interno Bruto en porcentaje fue el 7.59%. Y luego cuando entra como presidente López Mateos en la presidencia, en el periodo presidencial del 58 al 64, la población en millones era de 39.306.000. El tipo de cambio no hubo variación, fue de 12.50 igual. La inflación promedio anual bajó al 2.2%. Nada más que la deuda externa de millones de dólares, la corriente aumentó muchísimo, a 2.056. El Producto Interno Bruto, la corriente en millones de dólares, también se incrementó muchísimo, se fue a 19.720. Y la deuda externa, el Producto Interno Bruto en porcentaje, subió a 10.43%. Ahora bien, vamos a la presidencia de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz empieza en el 64 y termina en el 70. La población en millones aumenta a 48.225.000. No hubo variación en el cambio de dólar, se mantuvo a 12.50. Su inflación sube, pero muy poco, sube al 2.7%. Nada más que la deuda externa la manda al doble. Se va a 4.262.080. Y luego el Producto Interno Bruto se incrementa también muchísimo a 35.542.000. Y la deuda externa, el Producto Interno Bruto en porcentaje, sube al 11.99%. Y luego en la presidencia de Echeverría, entra en el año 70 y sale en el 76, aumenta la población a 57.583.000. El tipo de cambio se incrementa muchísimo, se va hasta 22 pesos. La inflación promedio en porciento anual
se va altísimo también, al 15.4%. La deuda externa crece demasiado, a 19.600 millones de dólares, perdón. El Producto Interno Bruto se va a la corriente a 55.491 millones de dólares. ¿Y qué pasa con la deuda externa? Se infla, se va para arriba hasta el 35.32%. ¿Qué pasa con esto? A lo largo de su sexenio se decretó la mexicanización de la banca. Se creó el Instituto Mexicano del Petróleo y se derogaron las concesiones otorgadas a petroleras extranjeras, recuperando para México la exclusividad de la explotación petroquímica. Se amplió el servicio eléctrico, se crearon presas y torres de comunicaciones en diversas partes del país. Además de 8 aeropuertos y una importante red carretera, que se creó en la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo, llamado popularmente el metro. Ahora bien, ¿sí vieron cómo desde la época de Echeverría se destapó demasiado alta la situación de nuestro país y desde ahí no se ha podido controlar? Ahora bien, en la política agraria se llevó a cabo un gran reparto de tierras de más de 24 millones de hectáreas. Sin embargo, en los sexenios anteriores, desde Lázaro Cárdenas, no se les dieron los recursos económicos y tecnológicos suficientes a los campesinos, pese a que se impulsó la industrialización y las obras de irrigación. Y se logró un plan agrario integral. Y continuó la mano dura en el campo. Un año después de la matanza del 2 de octubre de 1969, se otorgó a la ciudadanía, a los jóvenes mexicanos, al cumplir los 18 años de edad. Y con ella la prerrogativa de votar en las elecciones. Antes, hace muchísimos años, esto se daba hasta los 21 años. En 1970 se promulgó la Ley Federal del Trabajo. Y pese al mediano impulso que continuó en la industrialización y modernización del país, los pocos avances en la democratización del país se vinieron abajo, con una política de represión ¿Cuáles fueron los acontecimientos sociales relevantes?
Lo más importante fue el movimiento médico. ¿Por qué? Porque el movimiento médico mexicano de 1964 a 1965 constituyó parte del primer despertar de la clase media urbana. Además de haber sido la primera vez que los médicos reclamaron condiciones de trabajo justas. A raíz de este movimiento, los sectores urbanos y estudiantiles tomaron mayor conciencia del papel que deberían jugar dentro de la sociedad en 1968. El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de sus aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. Qué mal, ¿no? Que reclames tus derechos y estás reclamando tus derechos, que te vaya bien. Pero bueno, es parte de la vida. En respuesta a los despidos se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. La clave de ese movimiento fue el AMMRI y la Alianza de Médicos Mexicanos, que es el AMM, que originaron 4 paros en los que abarcaron 40 hospitales del ISSSTE, Seguro Social y Servicio Médico de los ferrocarriles. Y llevaron a cabo 2 grandes marchas. En ese lapso hubo 4 entrevistas con Díaz Ordaz, quien en la primera les prometió estudiar sus peticiones de aumento de sueldos y participación en la elaboración de planes de estudio. Con ello, 15 días después, se levantó el primer paro Sin embargo, solo resolvió un aumento mínimo de sueldo, pero no las otras demandas. Por ello continuaron los paros y las marchas. La respuesta del gobierno siempre fue la toma de hospitales por parte de los granaderos y se sustituyeron a los paristas con médicos militares. Al día siguiente, enfermeras del Hospital 20 de Noviembre fueron secuestradas por los grupos de choque de la FSTSE. Cientos médicos
Los más activos en el movimiento fueron despedidos y sus líderes encarcelados, provocando el debilitamiento del movimiento, que terminó en la asamblea del 18 de enero de 1966. Después de eso, jóvenes, surgió una represión del movimiento democratizador del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. En ese mismo año, en 1964, el movimiento democratizador del PRI lo encabezó el priista Carlos A. Madrazo, quien al ser electo presidente como Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 1964, de inmediato impulsó una nueva reforma en el partido para la elección democrática de los candidatos, ya que propuso que no fueran elegidos por el presidente en turno, sino a través de una elección interna entre los militares o entre los militantes del partido. ¿Qué pasó? Que luego Díaz Ordaz se opuso a ello y lo obligaron a renunciar en 1965. Ya fuera del PRI, Carlos Madrazo continuó su carrera política e intentó crear un nuevo partido político llamada Patria Nueva. En la víspera de la sucesión presidencial de 1970, en la cual se perfilaba como un candidato presidencial incómodo del sistema político mexicano, pero fuerte. Sin embargo, antes de poder ver hecho realidad su proyecto político, sufrió un accidente aéreo. El avión en el que viajaba se estrelló en el Cerro de Tres Picos, aquí en las afueras de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. A su muerte dejó el camino libre a la presidencia, a quien entonces era secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, quien en los 5 años en que ejerció ese cargo, persiguió y explicó y espió, a Carlos Madrazo por medio del Servicio Secreto Mexicano, que según lo constatan documentos de los archivos generales de la nación. Y después surge el movimiento estudiantil de 1968, por la relevancia de este suceso histórico que desencadena en la matanza del 2 de octubre. Ya que para su comprensión es necesario
conocer previamente algunos sucesos internos, como el tema de la política educativa y externos en política exterior. Esto fue lo que influyó en el proceso. Y luego, ¿qué pasó? Que surge el cartel de los años 60, alusivos a las Olimpiadas del 68 y la represión estudiantil. Los Juegos Olímpicos de México 68, 10 días después de la matanza del 2 de octubre, los medios de comunicación ocultaron lo sucedido. Y el 12 de octubre se inauguraron en la Ciudad de México los Juegos de la 19ª Olimpiada, bautizadas como las Olimpiadas de la Paz, como si nada hubiera pasado. Y luego en el 70 se hace la Copa Mundial de Fútbol, el 70, o sea, casi luego, bueno, 2 años después, la 9ª Copa Mundial de Fútbol se celebró en México en los meses de mayo y junio de 1970. Este torneo fue considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol. Debido tanto a su juego limpio, no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte. ¿Como quiénes? Como Pelé, Edson Arantes do Nascimento Pelé y el buen Franz Beckenbauer. Eso fue lo que sucedió en la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Y luego fue lo que fue la política exterior. La política exterior, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, México se alineó. ¿A qué? A la ideología económica y a la política de Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría. Pese a ello, aún después de la Revolución Cubana, mantuvo relaciones diplomáticas con la isla. Aun cuando Fidel Castro declaró que su régimen político era marxista-leninista. Esta situación no era del agrado de Estados Unidos, como tampoco lo era la simpatía que la izquierda intelectual y la política mexicana manifestaba por el gobierno cubano. Y su lucha antiimperialista. Lo paradójico era de que los radicales mexicanos defendían a Fidel Castro, al Che y a la Revolución Cubana.
Cuando estos se interesaban más en complacer al gobierno mexicano, recordemos que fue el jefe de la DFS de México quien liberó a los dirigentes cubanos del movimiento 26 de julio, presos en nuestro país en 1953. Con el fin de que no quisieran seguir los pasos de Cuba, Estados Unidos mantuvo vigilados a México y otras naciones de América por medio de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que se encargó de mantener el control y espionaje de información en estas naciones. Incluso reclutó a funcionarios de gobiernos como informantes con el código LITEMPO, que era compuesto por el prefijo LI, que identificaba operaciones en México, y TEMPO, que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos funcionarios selectos de México. Entre ellos, el expresidente Adolfo López Mateos, con el código Litensor, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el código Litempo 2, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, con Litempo 8, y Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la DFS, con Litempo 4, la estación de la CIA en México era la más grande de América Latina. ¿Por qué? Porque tenía más de 50 personas y actuaba en estrecha colaboración con el gobierno mexicano. Lo más crítico de todo fue que Díaz Ordaz basó sus acciones de la matanza del 2 de octubre en la hipótesis de una conexión entre el movimiento estudiantil y el comunismo internacional, y que desde dicho sector se buscaría la realización de actos de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Díaz Ordaz dio información falsa a la Embajada de los Estados Unidos de México y a la CIA de este país, de la cual ya mencionamos que era informante. Según esta versión apócrifa, el movimiento derivaría en una revolución de ideología comunista que sería apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. Esta versión se encuentra descrita en informes policíacos del Departamento del Distrito Federal y la Dirección Federal de Seguridad, luego de los enfrentamientos del 26 y 27 de julio de 1968, lo cual desencadenó una fuerte represión contra las organizaciones locales comunistas más visibles.